bien. Chicos, buenos días. Algunos avisos parroquiales, por favor, para que no estén interesantes sus delegados y sus delegados familiares en la misma, por favor. Como le dijo el doctor Nieves, al TC oral número 2, que es de la otra semana, solamente está gastro 1. ¿Ok? Todo cardio, todo hemato, gastro 1 y neumo 1. Si no hacemos neumo 2 para la recuperación esta semana, es porque no va a entrar. Así de sencillo. ¿Ok? Pero obviamente vamos a hacerlo para que entren en final. ¿Qué otra cosa? Con respecto a sus notas del examen parcial teórico, ¿ok? Van a ir subiendo en el transcurso de la semana. No estén estresándome, menos los delegados, de que ya están las notas, van a ir subiéndose porque tienen que subirse con paciencia porque son 600 alumnos. De escenario 1 a 300 y 300 escenario 2. Entonces, si nos equivocamos, evidentemente va a haber un problema ahí. ¿Ok? Va a subirse con paciencia, grupo por grupo. ¿Ok? Algunos seguro ya tienen su nota, otros todavía es porque falta. ¿Sí? En general, seminario 1 está muy, el promedio de las notas está muy parecido al seminario 2. Es decir, si de 300 alumnos solamente han aprobado 50, creo. 50 en cada uno, en proporción, la cosa que es muy bajo. ¿Ok? ¿Qué más? Como ya les habíamos dicho en la reunión, tanto el escenario 1 como el escenario 2 que estamos teniendo el domingo, se le va a pedir un punto a cada uno. ¿Ok? Tanto en el parcial y en el final. ¿Y qué más? Para que no estén pensando cada uno de los delegados. Creo que nada más, no olvidé nada más. No preguntan, ¿no? Antes de comenzar. Ok. Muy bien. Lo que respecta a gastro 1 ya han visto la parte netamente fisiológica. ¿Ok? Fisiológica. Sí, han visto la parte fisiológica y vamos a ver un poquito con la parte anatómica y la correlación clínica que tiene cada una de ellas. ¿Ok? Muy bien. Así como en el respiratorio teníamos que todo comenzaba a partir de la tercera semana, ¿ok? A finales de la cuarta, o comienzos de la cuarta, perdón, lo mismo va a suceder en el sistema gastrointestinal. ¿Ok? El sistema gastrointestinal comienza a partir de la cuarta semana, sobre todo al inicio de la cuarta semana. ¿Ok? Tom, ¿qué era la gastrulación? La separación ya, pero falta algo más. Principalmente, ¿qué se da hoy a la semana 21? O la tercera semana. Solo todo. ¿Qué era la gastrulación? Día 21, ¿okay? O tercera semana, la gastrulación era el paso de la capa bilaminar a la capa trilaminar, ¿okay? Del epiblasto, no del hipoblasto. Del hipoblasto, ¿qué hacía el hipoblasto? Muy bien, acovitelismo, y comenzaba la hematopoiesis, ¿no? Muy bien, ¿ok? Entonces, la capa trilaminar, en este caso era endodermo, meso y ecto. En lo que respecta al sistema gastrointestinal, como habíamos dicho en la parte embriológica del sistema respiratorio, comparten las mismas estructuras y el mismo origen embriológico, tanto endodérmico y mesodérmico, porque todo sale a través de un tubo primitivo que se va elongando, ¿ok? Y que ese tubo primitivo que se va elongando forman estructuras para el sistema gastrointestinal, ¿ok? Y ese mismo componente embriológico también derivan estructuras del sistema respiratorio. Por eso es que las patologías, por ejemplo, a nivel embriológico comparten tanto estructuras respiratorias como estructuras gastrointestinales. Como por ejemplo la atresia duodenal, la atresia esofágica con fístula traqueosofágica distraída, porque justamente ambos orígenes o ambos sistemas, tanto respiratorio y gastrointestinal, comparten el mismo origen embriológico. Dicho esto, entonces, del endodermo, van a salir algunas estructuras y del mesodermo van a salir otras estructuras. Del endodermo va a salir básicamente el epitelio. Recordemos que el epitelio del sistema gastrointestinal no es único. Desde la boca hasta el ano cambia, porque algunas estructuras se van a, por ejemplo,
van a tener como principales funciones absorber, otras secretar, otras producir. Entonces, evidentemente, la vesícula tiene que ir cambiando de acuerdo a la estructura que tenga. ¿Ok? ¿Qué otra cosita deriva del endodermo? Las glándulas. Tenemos diversas glándulas a lo largo del sistema gastrointestinal, por ejemplo, las glándulas salivales en la boca. Tenemos a nivel del duodeno o el intestino delgado, las glándulas de Brunner, las glándulas oxínticas en el sistema gastrointestinal, etc, etc. ¿Ok? ¿Qué cositas derivan del mesodermo? Muy importante, el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido de sostén. ¿Ok? Nuestras estructuras, es decir, nuestro estómago, nuestro duodeno, el yeyuno, el ilion, conforman o tienen una posición dentro de la cavidad abdominal gracias al tejido conectivo o el mesenterio. Porque cuando nosotros vamos desarrollando en el desarrollo embrionario, estas estructuras van teniendo ciertas rotaciones. Estas rotaciones, por ejemplo, una rotación fisiológica, nosotros cuando somos embriones, ¿okay? O cuando somos fetos, tenemos una hernia fisiológica, y esta hernia fisiológica que se da a partir de la sexta semana es producto de estas rotaciones que tenemos, ¿okay? Que luego esos pliegues se van juntando para evitar, obviamente, tener una hernia fisiológica, porque nadie nace con hernia fisiológica salvo que tenga alguna patología. ¿Ok? ¿Qué otra cosita deriva del mesodermo? Los músculos, ¿ok? Principalmente, ¿ok? La capa muscular del sistema gastrointestinal, donde está, por ejemplo, el plexo. ¿Qué plexo está en la capa muscular que permite la motilidad? Auer, ¿no? ¿Y qué hacía Meissner? Secreción, ¿ok? Secreción, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez esto teniendo ya el origen embriológico, tenemos que ver que este intestino primitivo, ¿ok? Tiene algunos pliegues. El primer pliegue, ¿ok? El primer pliegue embrionario es el pliegue cefálico. Del pliegue cefálico, ¿ok? El intestino primitivo se va a dividir en tres. Del pliegue cefálico va a dar el intestino anterior, ¿ok? Del pliegue lateral va a dar el intestino medio, ¿ok? Y del pliegue caudal, estos pliegues son embrionarios, caudal va a dar el intestino posterior. ¿Por qué es importante saber estos orígenes o saber de qué deriva cada pliegue? Porque del intestino anterior derivan algunas estructuras, del intestino medio otras estructuras y del intestino posterior otras estructuras, ¿ok? Y cada una de estas estructuras de este intestino está en relación tanto la irrigación arterial como la inervación, ¿ok? ¿Cuáles son los límites de estos intestinos? ¿Ok? Límites. Del primero que hemos dicho, del anterior, va desde la boca, ¿ok? Hasta la segunda porción duodenal. ¿Ok? Del medio, ¿cuál es el inicio y el fin del intestino medio? Desde la tercera porción duodenal, ¿ok? Hasta los 2/3 proximales del colon transverso, ¿ok? Y del intestino lateral, perdón, del intestino anterior medio del posterior, desde el tercio distal del colon transverso. ¿Cómo también se llama el tercio distal del colon transverso? Anatomía. ¿Cómo también se llama el tercio distal del colon transverso? ¿Cómo? No. Tercio distal. Colon transverso. También se llama flexura esplénica. Esta flexura esplénica es muy importante porque es un punto crítico, ¿ok? Es la parte donde más
se va a necrosar frente a cualquier noxa isquémica o por cualquier causa isquémica. ¿Ok? La flexura esplénica. Entonces, el límite desde el tercio distal o de la flexura esplénica del colon transverso hasta el canal anal, ¿ok? Pero superior. ¿Ok? ¿Y por qué no el canal anal inferior si todo deriva del sistema gastrointestinal? ¿Por qué no es el canal anal superior e inferior y solamente el superior es el límite del intestino posterior? ¿Qué le dijeron en cirugía general? Noveno ciclo. Violeta. Pero no estamos hablando de irrigación, estamos hablando, seguimos en émbito todavía, no estamos hablando de irrigación. El canal anal, chicos, se divide en dos, superior e inferior gracias a la línea pectina. Vamos a ver una imagen después. El canal anal superior tiene origen endodérmico, como hemos dicho, ¿ok? Y el canal anal inferior es de origen ectodérmico. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, cuando ustedes vieron las patologías de hemorroides o fisuras anales, todas esas cositas, ¿ok? ¿Qué hemorroides dolían? ¿Las externas o las internas? Las externas duelen. ¿Por qué? Porque la inervación, ¿ok?, del canal anal posterior o inferior es de origen ectodérmico. Si es ectodérmico es inervación somática, por eso es que duele. En cambio, las hemorroides internas solamente sangran, más nunca duelen. ¿Ok? Por eso se sangra cuando llegas más o menos, o después del embarazo y todo ello, y se sangra la parte de abajo y te genera picosor, y si no te duele es porque es una hemorroide interna. ¿Ok? Las hemorroides externas por debajo de la línea pequeña duelen porque tienen inervación somática. Esa es la diferencia embriológica de cada uno. ¿Ok? Entonces, canal anal superior, origen endodérmico. Canal anal inferior, origen ectodérmico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, algunas estructuras que derivan tanto del intestino anterior y el intestino posterior, tanto de origen endodérmico y mesodérmico, vamos a ver las correlaciones clínicas o cada una de ellas que nos importan. ¿Ok? Muy bien. El intestino, ¿ok?, anterior está irrigado por el tronco celíaco. ¿Ok? El intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Y el intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Es decir, todas las estructuras que derivan del intestino anterior por el tronco celíaco. Todas las estructuras que derivan o que comprenden de esos límites que hemos visto hace un momento del intestino medio por la arteria mesentérica superior y del posterior por la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, del mesodermo dijimos que derivaba el tejido conectivo. ¿Ok? Y el tejido conectivo era importante porque era un tejido de sostén. Y además del tejido conectivo cumple funciones defensivas. Cuando hablamos del tejido conectivo estamos hablando netamente de los epíplones. ¿Ok? De los epíplones, tanto mayor y menor. Por ejemplo, en el proceso de apendicitis aguda, cuando te duele, ¿primero te duele de frente en la fosa ilíaca derecha o primero te duele a nivel umbilical? Ya, ¿y por qué duele a nivel umbilical primero y luego se focaliza en fosa ilíaca derecha? ¿Por qué? Cuando te duele a nivel periumbilical, ¿ok?, todavía no está irritado, todavía no está comprometido el peritoneo paletal. ¿Ok? Cuando te duele a nivel umbilical solamente está comprometido el peritoneo visceral, que es una inervación visceral no focalizada. En cambio, cuando pasan las horas, producto ya de la infección y producto de todas las fases de la apendicitis, ya se localiza en fosa ilíaca derecha porque ya está comprometido el peritoneo paletal
y tiene una inervación somática. ¿Cómo se llama el signo en la fosa acá derecha de apendicitis? McBurney, ¿no? McBurney. Entonces McBurney es una irritación del peritoneo parietal. ¿Ok? Por eso es que cuando te duele al inicio, a nivel periumbilical, a las 12 horas clásicamente, que es lo que dice la teoría, clásicamente a las 12 horas, te duele, ¿ok? Fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Irritación del peritoneo parietal. Entonces, cuando tú no tratas una apendicitis y no la sometes a cirugía, existe una complicación que se llama el plastrón appendicular. El plastrón appendicular básicamente es la apendicitis inflamada y que el epíclon va a esa zona y lo envuelve para evitar justamente que se disemine esa infección y por lo tanto hagas una peritonitis, ¿ok? Una peritonitis fecaloidea, etc. Por eso que les digo que tiene una función defensiva el epíclon. ¿Ok? Nosotros tenemos en el sistema gastrointestinal o en la cavidad abdominal tenemos dos tipos de epíclon, el menor y el mayor. ¿Ok? El epíclon menor comprende dos ligamentos y el epíclon mayor comprende otros dos ligamentos. ¿Ok? El ligamento hepatogástrico, ¿ok? Y hepatoduodenal comprenden el ligamento menor. Perdón, el epíclon menor. Y el epíclon mayor va del gastro esplénico al gastrocólico. ¿Ok? Mira la imagen aquí, vamos a pintarlo de diferente color. Hepato gástrico, ¿ok? Y hepato duodenal. Todo este ligamento que tú ves acá, todo esto de acá es el epíclon menor. ¿Ok? Este es el vaso, ¿ok? Que cae en un epíclon. Todo esto de aquí se llama gastroesplénico y es parte del epíclon mayor porque la gran cantidad de, o la gran superficie del epíclon mayor es principalmente gastrocólico, porque por aquí, eso es el ciego, colon ascendente, transverso, y todo esto está tapado por el epíclon mayor, que es todo esto. ¿Ok? Se llama gastrocólico. Epíclon menor, epíclon mayor. ¿Cuál es la correlación anatómica con esto? Y la correlación clínica. Porque cada epíclon o cada estructura que deriva del mesodermo tiene una estructura que lo contiene. ¿Qué estructura nos importa acá? Saber. El ligamento hepatoduodenal, que es parte del epíclon menor, contiene a la triada portal. ¿Ok? El ligamento hepatoduodenal, vuelvo a repetir, contiene a la triada portal. Si contiene la triada portal, compañero, ¿qué tiene que ver en mi noveno ciclo? ¿Qué es la triada portal? ¿Qué lo contiene? ¿Recuerdas? Edo, ¿qué es la triada portal? Muy bien, un pedo. ¿Cómo? ¿Dijiste bien hepática? A ver, silencio. Ya, muy bien, corta, ¿qué más? Muy bien, hay una vena corta y una arteria, la arteria que es hepática, ¿no? Arteria corta. La vena hepática Al revés. Vena corta, arteria hepática. Ok, tienes dos estructuras. Te falta una para que sea una triada. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama esa estructura por de la mil? Cuando se contrae la biliar. ¿El conducto biliar común o el coledo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, triada portal, vena porta, ¿okay? Arteria hepática y el colédoco o conducto biliar común, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer esta estructura o este ligamento del hepatoduodenal? Porque, por ejemplo, a ver, compañero, ¿cuál es su nombre? Eliana. Elian, ¿no? ¿Elian? Eliana. Eliana, perdón. Eliana, cuando te enseñaron la clase de trauma abdominal, ¿ok? El trauma abdominal se puede dividir en abierto o en trauma abdominal cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué estructura más se daña en el trauma abdominal cerrado?
Vaso. Muy bien, ¿qué más? Hígado. Hígado. Ahí nomás, ¿ok? Entonces, algunos textos dicen primero vaso, luego hígado, otros dicen al revés. Eso en realidad depende de dónde leas el texto, pero los dos casi se comprometen en simultáneo. Pero el que con más frecuencia se compromete es el esplénico, ¿ok? O el vaso, ¿por qué? Porque el tejido del vaso es como una gelatina, ¿ok? En cambio, el tejido del hígado es más duro, ¿ok? Por lo tanto es más resistente. Entonces, si yo, por ejemplo, te pongo un caso clínico en tu examen oral, paciente con trauma abdominal cerrado, más una rotura hepática, ¿ok? ¿Qué ligamento tendría que clampar el cirujano general cuando sea interno? Vamos a entrar a la sala con el cirujano general y con el R1 para evitar que el hígado se siga desangrando? El ligamento hepatoduodenal, porque tú sabes que el ligamento hepatoduodenal contiene la tríada portal, ¿ok? Irina, ¿cómo es el flujo sanguíneo hepático? Principalmente a través de qué vaso sanguíneo llega la mayor cantidad de sangre del hígado. ¿En qué porcentaje? ¿Un poquito más? Muy bien, ¿ok? Entonces, el flujo sanguíneo hepático principalmente va a través de la aorta, en un 75 o un 80%, y lo que resta, que es 20 a 25, 15 a 20, perdón, es a través de la arteria hepática. Entonces, cuando tú clampas el ligamento hepatoduodenal, estás clampando tanto la vena porta como la arteria hepática, los principales conductos, ¿ok? Y flujos sanguíneos hacia el hígado. Entonces, evitas que el hígado se siga desangrando y así evitas que el paciente haga un hemoperitoneo y todas las complicaciones con el shock y todo ello. ¿Ok? Entonces, esa es la aplicación clínica de clampar el ligamento, ¿ok? Hepatoduodenal. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, han visto hace un momento úlcera péptica. Compañero, ¿cuál es su nombre? Aldair. ¿Cuál es la úlcera péptica más frecuente? Duodenal. Muy bien. ¿Qué causa principalmente produce la úlcera péptica? Duodenal. Principal causa de úlcera péptica duodenal. ¿Cómo se llama ese microorganismo que tiene la Helicobacter pylori. Ok, el Helicobacter pylori principalmente. En cambio, las úlceras gástricas principalmente se producen por AINES. ¿Ok? AINES. Entonces, si tú tienes a tu paciente, ¿ok? Que tiene una úlcera, ¿ok? Una úlcera que sangra a nivel gástrico producto de, por ejemplo, cualquier paciente que tiene una enfermedad artrósica y que toma AINES de manera crónica, puede generar una úlcera gástrica y tener HDA, ¿no? Hemorragia digestiva alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ligamento clamparías tú del epíplon menor para evitar que siga desangrando ese estómago? ¿Será el hepatoduodenal o el hepatogástrico? El hepatogástrico, ¿por qué? Porque están los vasos que justamente van a irrigar al estómago, que vamos a ver en la otra lámina. ¿Ok? Esa es la aplicación clínica de los epíplones. Ahora, hablando del epíplon mayor, que era del gastroesplénico y del gastrocólico. Epíplon mayor, todo esto. Por ejemplo, si te colocamos un casito clínico, trauma abdominal cerrado, paciente hipotenso, ¿ok? ¿Qué ligamento tendría que clampar? O perdón, le hacen una tomografía abdominal, ¿ok? Y tiene rotura esplénica. ¿Qué ligamento tendría que clampar? El gastroesplénico, porque ahí están los vasos que van hacia el hígado. ¿Ok? Mira. Entonces vamos a ver la irrigación del intestino anterior. ¿Ok? Te dije que el intestino anterior está irrigado principalmente por el tronco celíaco. El tronco celíaco va a tener solamente tres estructuras. ¿Ok? Perdón. Va a tener tres arterias que derivan del tronco celíaco. Mira acá. La arteria esplénica, la gástrica izquierda, no derecha, izquierda, ¿ok? Y la hepática
común. ¿Ok? La hepática común. Solamente tiene 3 ramas de tronco ciliaco. Repito, esplénica, ¿ok? Gástrica izquierda y la hepática común. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llamaba este ligamento que estaba acá? Que iba del hígado al estómago. Hepatogástrico. Y mira, ¿qué vaso compromete? Tanto la esplénica, pero casi la esplénica va por detrás. Principalmente la gástrica izquierda. Entonces, clampa eso el cirujano general para evitar que siga desangrándose el estómago. ¿Cómo se llama este ligamento de acá? Hepato. Hepático duodenal o hepatoduodenal. Mira que está aquí. La hepática propia, el colédoco y por aquí, bien grande que vamos a ver en otra lámina, está la porta. Entonces ahí está la triada portal. ¿Ok? Acá hay un ligamento que separa el hígado en dos. ¿Cómo se llama? Falciforme. Que separa el hígado tanto en derecho como en izquierdo. ¿Cómo se llama? Ligamento falciforme. El falciforme. El ligamento falciforme es un remanente embrionario. ¿De qué vaso sería? Cuando somos nosotros fetos tenemos 2 arterias y una vena, ¿no? ¿No? Ya, de la vena umbilical, ¿ok? A medida que nosotros vamos creciendo, ¿ok? El remanente embrionario es el ligamento falciforme, ¿ok? De la vena umbilical sale, ¿ok? Nos permite dividir el hígado tanto en hígado derecho y en hígado izquierdo, ¿ok? Entonces, mira aquí. Gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y si hay una gástrica izquierda, por lo tanto hay una gástrica derecha, pero la gástrica derecha tiene otro origen, no es parte del propio tronco celíaco. ¿Ok? De la hepática derecha, perdón, de la hepática común sale la hepática propia, pero de ese tronquito, antes de que tome otro nombre, deriva, ¿ok? La gástrica derecha. Mira acá. Mira esta gástrica derecha cómo va. Por la curvatura menor y se van a anastomosar con la gástrica izquierda. Y las dos van a dar irrigación a la curvatura menor del estómago. ¿Ok? Estos puntitos así en, ¿cómo se llama? En separados son las anastomosis que hay, porque hay diversas anastomosis en todo el sistema gastrointestinal. ¿Ok? Curvatura menor, gástrica izquierda y gástrica derecha. Diferente origen. ¿Por qué es importante esto? Porque las úlceras gástricas, ¿ok? La parte del estómago que más se va a ulcerar es en el... ¿En dónde? Los puntos, te dije al inicio, los puntos de anastomosis son puntos de isquemia más propensos. Entonces, las úlceras gástricas son más frecuentes en la curvatura menor. ¿Ok? Muy bien, así como hay una anastomosis o una irrigación en la curvatura menor, hay una anastomosis en la curvatura mayor, pero va a tener otro origen. Te dije que del tronco celíaco salía toda esta estructura de acá, que era la esplénica, ¿ok? Que daba su irrigación arterial hacia el vaso. Pero a su vez, esta arteria esplénica va a dar la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, que va a ir justamente por la porción proximal de la curvatura mayor. Ok, tenemos una arteria, falta otra para que se anastomose e irrigue en la curvatura mayor. Ok, entonces, de la hepática común va a dar la hepática propia, ok, pero a su vez va a dar una ramita que se llama la gastroduodenal. La gastroduodenal tiene 2 funciones: irrigar la parte posterior del duodeno y va a dar la rama de la gastroepiploica derecha. Entonces, si ya tengo la gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha, se anastomosan en la curvatura mayor, ¿ok? Y van a dar irrigación a toda esta curvatura, ¿ok? Gastroepiploica derecha con gastroepiploica izquierda, diferente origen, para dar irrigación a la curvatura mayor. ¿Por qué es importante la arteria gastroduodenal? Porque la arteria gastroduodenal, dije hace un momento, que va a irrigar la porción posterior del duodeno, que, oh sorpresa, ¿ok? Es la porción donde más se ulcera el duodeno, ¿ok? Porción posterior
irrigado por la gastrodenal. Entonces, si te colocamos un casito y te decimos que la úlcera péptica producida por el Helicobacter pylori, ¿ok? ¿Cuál sería el origen del sangrado a nivel duodenal? Gastroduodenal, la arteria gastrodenal. No vas a colocar hepática propia, no vas a colocar gástrica izquierda, no vas a colocar gastroepifrónica derecha. ¿Ok? Esa es la explicación anatómica del intestino anterior, ¿ok? Del tronco celíaco y sus ramas. Por si acaso en gastrofisio es lo más fácil, anato es lo más complicado porque es bastante memoria, no es casi racional como en fisio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosita debemos saber? ¿Qué otra cosita debemos saber a nivel anatómico? ¿Ok? ¿Te acuerdas que le dije hace un momento que el canal anal se dividía en porción anterior y porción posterior? Bien. Le dije también que la línea pectínea es justamente esa línea que divide el canal anal tanto superior, ¿ok?, como inferior. ¿Ok? Esta línea pectínea. Apaguen la bomba. ¿Ok? La línea pectínea. ¿Ok? La porción arriba de la línea pectínea es endodérmica y la porción por debajo de la línea pectínea es ectodérmica. Esta duele y esta no. No duele. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante saber la anatomía del canal anal? La porción que nos importa ahorita es la porción superior, ¿ok? Porque tiene tanto una irrigación arterial, una venosa y una inervación visceral. Por eso que no duele. ¿Qué es lo importante acá? La porción rectal superior tiene un drenaje venoso importante, que es la vena rectal superior, que es rama de la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Qué sería esto de color azul? Situación meteórica que te colocamos, es normal tener hemorroides, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué? ¿Es normal tener hemorroides? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ok? Todo el mundo acá tiene hemorroides. Una cosa es que se dilaten y formen la enfermedad hemorroidal. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarlo de color negro para que puedas diferenciarlo. Imaginemos que eso es un cáncer, ¿ok? Un cáncer a nivel rectal. El cáncer de recto de la porción superior tiene metástasis principalmente al hígado. ¿Y por qué? Porque el drenaje venoso comparte con el hígado. Vamos a verlo en esta lámina. ¿Ok? Miren la parte de abajo, canal rectal. ¿Ok? El canal rectal, porción superior, dijimos que la vena rectal superior sale de la mesentérica inferior. Y yo te dije hace un momento que el drenaje arterial hepático, ¿ok?, en el 80% sale de la vena porta y el 20% sale de la arteria hepática. ¿Ok? Muy bien, entonces, compañero, ¿cuál es tu nombre? Renata. Ya, Renata. A ver, ¿qué venas conforman la vena porta? Porque ahí está la respuesta de por qué el cáncer de recto hace metástasis a hígado. Por explicación anatómica.
Entonces la vena porta en realidad tiene tres venas que van a confluir y formar la porta, pero una drena en otra. ¿Ok? Entonces, vena porta, ¿ok?, está formada por la vena mesentérica superior, la vena esplénica, ¿ok? Pero en la esplénica, ¿quién drena? Si hay una mesentérica superior, hay una vena mesentérica inferior. Yo que te dije que ¿quién daba el drenaje venoso de la porción rectal superior? La rectal superior, que es rama de la vena mesentérica inferior. Entonces, te coloco un caso de un paciente con CA rectal, ¿ok? ¿Y por qué hace metástasis a hígado? Me tienes que decir que evidentemente por drenaje venoso, la porción rectal superior que está irrigado por la vena rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, que justamente drena el esplénico. Y la esplénica con la mesentérica inferior se anastomosan y forman la vena porta, principal flujo sanguíneo hacia el hígado, ¿ok? Por correlación anatómica, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra cosita tenemos que saber con respecto al drenaje venoso? ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Carolina, ¿cuál es la principal causa de cirrosis hepática en Perú? El alcohol, ¿no? Ese que tomas cada fin de semana, el alcohol. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Claro. A ver, si sabemos que la principal causa de cirrosis hepática en Perú es el alcohol, ¿por qué los pacientes con cirrosis hepática hacen hipertensión portal? Eso se llama en medicina interna. Perdón, en fisiopato. Pues te cambio la pregunta. ¿Qué clínica puedes encontrar en un paciente de origen de hipertensión portal? Muy bien, ¿qué más? Asitis, ¿qué más? Muy bien, tiene la cabeza medusa, ¿qué más? Más arribita dijiste a nivel umbilical, dijiste la asitis, ¿qué más? Acá, esofágico, varices esofágicas y también hemorroides. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente todo tiene correlación anatómica venosa. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué estos pacientes con cirrosis hepática, ok, estamos hablando de la principal causa que es alcohólica, tienen hipertensión portal? Porque en ellos, antes de entrar ahí, en tu examen parcial, en seminario 1, vino, marque la alternativa correcta cuando, a partir de qué cifra o número se habla de hipertensión pulmonar. ¿Cuánto era, compañero? ¿Qué marcaste? Compañera, ¿recuerdas qué marcaste? ¿A partir de cuánto hablamos de hipertensión pulmonar? Eran 10, 15, 20, 25. ¿Cuál de las cuatro? 25. ¿Ok? Para los que no marcaron eso, lo siento. Pero hipertensión pulmonar era a partir de 25 milímetros de mercurio en adelante. Cuando tú hablas de hipertensión portal, tú hablas mayor a 10 o 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el segundo paso o el segundo evento fisiopatológico, por ejemplo, que habla de la hipertensión portal? Y es consecuencia de las varices esofágicas, del signo de cabeza medusa, de las hemorroides, de la asitis y todo ello, la vasodilatación esclácnica. ¿Ok? La vasodilatación esclácnica. ¿Ok? Entonces, para que un paciente con hipertensión portal por causa cirrótica alcohólica, por ejemplo, ¿por qué estos pacientes van a tener varices esofágicas? ¿Por qué van a tener signo de cabeza medusa? ¿Por qué estos pacientes
pueden tener hemorroides internas, porque uno de los tratamientos de la hipertensión portal es justamente anastomosar dos venas, como tratamiento de la hipertensión portal, que seguramente lo han escuchado, que son los famosos TIPS. ¿Okay? Los famosos TIPS es un tratamiento quirúrgico de la cirrosis hepática por cuestiones anatómicas. ¿Ok? Entonces, para que puedan entender esta parte de drenaje venoso, ¿por qué se forman varices esofágicas o sin cabeza de todo ello? Es porque tenemos una anastomosis desde el punto de vista portal y desde el punto de vista sistémico. Portal, del sistema venoso portal, que ya sabemos cómo se forma, y sistémico, producto de la vena cava inferior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a nivel esofágico, tenemos una anastomosis portal y una anastomosis sistémica. Del sistema venoso portal, ¿qué venas darían justamente el sistema venoso portal? ¿Qué dice el flaje? ¿Ok? La vena epigástrica. Perdón, la vena gástrica izquierda. La vena gástrica izquierda se va a anastomosar. Así como había una arteria gástrica izquierda que era parte del tronco celíaco, ya hay una vena gástrica izquierda que es parte del sistema venoso portal. Ahora, ¿qué parte del sistema venoso periférico, deriva justamente para formar varices esofágicas? Las venas esofágicas. ¿Ok? Venas esofágicas. Entonces, los dos se van a anastomosar a nivel de la unión esofágico-gástrica. Por lo tanto, en una hipertensión portal, como tenemos esa anastomosis que normalmente ocurre, se van a dilatar. Y yo te dije en cardio. ¿Ok? Las arterias o las venas, ¿qué más se dilatan? Y por lo tanto, había mayor cantidad de sangre en el sistema venoso, porque tienen menor cantidad de músculo. En cambio, las arterias son las que controlaban virtualmente la presión arterial porque tienen mayor cantidad de músculo. ¿Ok? Entonces, las venas se van a dilatar, como te mencionaba hace un momento, por anastomosis portal, parte de la gástrica izquierda, y por el sistema, o de manera sistémica, por las venas esofágicas. Se anastomosan a ese nivel, y tienen varices esofágicas. Si en tu examen oral de la otra semana te pregunto ¿por qué los pacientes tienen varices esofágicas producto de hipertensión portal? Te tienes que mencionar el doble origen anatómico portal y sistémico. Esa es la principal complicación. Una de las complicaciones del paciente cirrótico con hipertensión portal. ¿Qué otra anastomosis tenemos? Dijimos que era, imaginemos que aquí está, el ombligo. A nivel de T10. El ombligo. En un paciente con cirrosis habíamos dicho que una de las causas, del cuadro clínico, era el signo de cabeza en medusa. Así como había una anastomosis portosistémico a nivel esofágico, tenemos una anastomosis también portosistémico a nivel umbilical. Entonces, ¿qué porción a nivel umbilical sería portal y sistémico? Sistémico básicamente serían los vasos epigástricos. Cuando yo hablo de porciones sistémicas, chicos, hablo de ramas de la vena cava inferior. Tanto, por ejemplo, en la porción sistémica, que eran las venas esofágicas, de la vena cava inferior. Muy bien. Y de la porción portal, ¿qué ramitas serían? ¿Alguien sabe? Paraumbilical, muy bien. Las venitas o los vasos paraumbilicales. ¿Cómo te vas a acordar? Porque paraumbilicales a nivel del ombligo. Se anatomosan a nivel de la cicatriz umbilical T10, y en una hipertensión portal da ese signo de cabeza medusa, que son las venas dilatadas. Ustedes, por ejemplo, cuando destapan al paciente cirrótico, cuando sean internos,
van a ver toda la dilatación venosa en todo su abdomen. Es porque justamente saben que a ese nivel de T10 hay una anastomosis portosistémica. Y en una hipertensión portal esas venas se dilatan. ¿Ok? Muy bien. Segundo punto de la anastomosis portosistémica. Ahora, ¿por qué los pacientes con cirrosis hepática pueden tener hemorroides internas? Porque también hay una anastomosis portosistémica a nivel del canal anal. Te dije hace un momento que la porción superior del canal anal, que es la vena rectal superior, ¿rama de quién es? La vena mesentérica inferior. ¿Y la vena mesentérica inferior dónde drenaba? En la esplénica. La esplénica con la vena mesentérica superior forman ¿qué? La porta. ¿No? Entonces, porción portal del canal anal es la vena rectal superior. ¿Ok? Porción sistémica. ¿Qué vasito saldría de la vena cava inferior para irrigar la porción superior del canal anal? ¿Qué porción sería sistémica? ¿Qué porción o qué venita de la irrigación sistémica venosa daría irrigación y se anastomosaría con la porción portal para dar hemorroides? ¿Qué dice tu placa? Inferior rectal. Rectal. La hemorroidal, pues, la vena rectal inferior. ¿Ok? La vena rectal inferior. Si tengo una vena rectal superior, tengo una vena rectal inferior. ¿Ok? Vena rectal superior, rama de la vena mesentérica inferior. Pero la vena rectal inferior no es rama de la mesentérica, es rama del tronco o de la ilíaca interna. ¿Ok? ¿Qué es la ilíaca interna? Cuando la vena cava inferior viene por debajo, ¿a qué nivel se bifurca? ¿A qué nivel se bifurca la vena cava inferior? Para que se divida en ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. A nivel de L5. A nivel de L5 se bifurca. Porque la arteria, la aorta abdominal se bifurca a nivel de L4. ¿Ok? Esa es la diferencia anatómica también. ¿Ok? Entonces, cuando se viene la vena cava inferior, a nivel de L5 se bifurca en ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Las comunes dan las externas y las internas. La interna da una ramita que es la vena rectal inferior. Entonces ya tienes tu porción sistémica, tienes tu porción portal y se anastomosan a nivel del canal anal superior. Paciente con cirrosis hepática e hipertensión portal, ¿por qué puede tener hemorroides internas? Porque justamente tienes una porción portal y una porción sistémica. ¿Ok? Entonces, varices esofágicas, signo de cabeza medusa y hemorroides internas. Ambas, las tres causas son por anastomosis portosistémica. ¿Ok? Si te preguntamos, o si te pregunto por qué los pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática pueden tener hemorroides, me tienes que decir el doble origen venoso, tanto portal y sistémico. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? También, te mencioné hace un momento con la lámina anterior, el cáncer de recto. Un cáncer de recto, ¿por qué principalmente hace metástasis al hígado? Por el drenaje venoso, porque la vena mesentérica inferior drena en la esplénica con la superior forma la porta. Cualquier cáncer, las células malignas migran a través de ese drenaje venoso y por lo tanto pueden hacer metástasis al hígado. ¿Ok? Yo sé que tú lo has leído cuando llevaste cirugía general cáncer de recto, te han enseñado. Pero ¿por qué hace metástasis al hígado? Es por básicamente el drenaje venoso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosita debes saber? Acá, para que me creas, no te estoy mintiendo,
la aorta abdominal se va a bifurcar a nivel del L4. En cambio, la vena cava inferior se bifurca y forma la común derecha e izquierda a nivel de L5. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Con respecto también a la ubicación de los órganos a nivel de la cavidad abdominal, existen los órganos propiamente dichos retroperitoneales. Cuando yo me refiero a un órgano retroperitoneal, quiere decir que en algún momento, ¿ok?, han tenido un mesenterio, ¿ok?, o el tejido conectivo que hemos visto hace un momento, y que durante el desarrollo fetal lo han perdido. ¿Ok? Entonces, una pregunta teórica que casi siempre lo hacen en los exámenes de ciencias básicas en anatomía, aplicada a la anatomía, es cuáles son los órganos retroperitoneales propiamente dichos. ¿Ok? Porque los órganos retroperitoneales propiamente dichos son 4, principalmente. ¿Ok? Uréteres, glándulas adrenales, ¿ok?, cava inferior, ¿ok?, y ¿alguien sabe cuál es el otro? ¿Ah? Por ahí escuché el páncreas. El páncreas tiene una porción intraperitoneal y tiene una porción retroperitoneal. ¿Cuál sería la porción intraperitoneal? La cabeza del pan. Muy bien, cabeza, ¿qué más? ¿Ah? ¿Hasta qué porción del cuerpo? Los 2 tercios proximales del cuerpo son intraperitoneales y la porción distal del cuerpo y la cola son retroperitoneales. ¿Ok? Yo sé que esto lo explicaron en anato, en segundo ciclo, tercer ciclo. ¿Ok? Pero usualmente los órganos de la cavidad abdominal son intra y retroperitoneales. Lo que siempre les preguntan son los retroperitoneales. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué les dije hace un momento que son los órganos netamente retroperitoneales? Porque como les dije hace un momento, nunca han tenido mesenterio. En cambio, por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, el colon transverso, en algún momento tienen mesenterio y con el desarrollo fetal lo pierden. ¿Ok? Pero en cambio, estos órganos principalmente nunca han tenido mesenterio. Usualmente, ¿qué te preguntan? Glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son esas glandulitas que están por arriba, ¿ok?, de los riñones. ¿Ok? Los uréteres. El uréter jamás ha tenido mesenterio. ¿Por qué es importante? Compañero, ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? Jonathan. ¿Por qué es importante el mesenterio entonces? Porque estos órganos nunca han tenido mesenterio, porque estos órganos sí. Entonces debe haber una propiedad que les otorgue el mesenterio, ¿no? Para que justamente unos tengan y otros no. ¿Qué propiedad les otorga el mesenterio? Mira, por ejemplo, para que te guíe, el duodeno. ¿Ok? Si yo te hablo del tejido gastrointestinal o del intestino delgado, ¿cuál es la porción más móvil? ¿Será el duodeno, el yeyuno o el ilio? ¿Ah? ¿Ilio? Por ejemplo, cuando tú estás en cirugía general y estás rotando en tu hospital, el paciente con ilio paralítico, ¿ok?, o ilio postoperatorio, aquel que tenía distensión abdominal, que decía que tenía muchas náuseas, o que al día siguiente de postoperado, por ejemplo, de una apendicitis, una colecistitis, tenía que hacerle... ¿Le puedes dar una carapulcre con sopa seca? No, porque si no lo distiende, porque el intestino está dormido, producto de la manipulación que tiene que hacer el cirujano. Entonces, ¿qué porción recupera más pronto su motilidad del intestino delgado? ¿Cuál está encerrado? ¿Cuál está encerrado? El duodeno. Duodeno, yeyuno e ilio. Ese es el orden. ¿Ok? Entonces, ¿por qué justamente el duodeno se recupera con mayor prontitud? Porque justamente tiene más mesenterio. El mesenterio, para algunos órganos, le provee motilidad.
Esa es la principal función. Por eso que, por ejemplo, ¿para qué necesitaría, por ejemplo, los riñones moverse? No tiene ningún sentido que tengan mesenterio, por lo tanto, no van a tener en ningún momento del desarrollo embrionario o desarrollo fetal mesenterio, porque son órganos propiamente retroperitoneales. En palabras sencillas, el mesenterio da motilidad. Si te das cuenta, el mesenterio aquí tiene todo el intestino delgado y el colon, porque son porciones móviles. Son porciones móviles. ¿Ok? Obviamente, ¿quién más tiene? El estómago, el esófago, que gracias a propulsiones de la deglución permiten el paso del timo, lo que te enseñó hace un momento el doctor Nieves con respecto a la fisiología, porque necesitan de mesenterio. ¿Ok? Esa es la finalidad del mesenterio. ¿Se entendió? ¿Para qué sirve el mesenterio? Te da motilidad, te da movilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ahí se acabó la correlación anatómica. Vamos a hablar un poquito de física. ¿Ok? Una pregunta clásica. Una pregunta clásica de ciencias básicas. Compañero, cuando tú comes te da sueño después. ¿Por qué? Por el flujo sanguíneo está más concentrado a nivel de la célula vegetal, para que evitar la absorción, así como la degradación del nutriente que estás comiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Por qué te da sueño cuando duermes? Cuando comes. Cuando comes. ¿Ok? Es en realidad, por el famoso término que lo sabe todo el mundo, es la marea alcalina. Pero la marea alcalina, ¿cómo se produce la marea alcalina? ¿Ok? Vamos a verlo acá. Marea alcalina. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú comes, ¿ok? Pasa por el esófago que está por acá, y aquí está el estómago, ¿ok? Y aquí tenemos una celulita que se llama la célula parietal, ¿ok? Y que esa célula parietal, ¿qué produce la célula parietal? ¿Produce propiamente ácido clorhídrico? Es una pregunta capciosa. El ácido clorhídrico se forma a nivel del lumen. A nivel del lumen estomacal. Lo que sí te produce, ¿qué es? Los hidrogeniones, por la bomba hidrógeno, potasio, TPA. Si tu examen teórico no caiga, te decimos, el estómago o la célula parietal produce el ácido clorhídrico, no, falso. ¿Ok? Produce los hidrogeniones. Y en el lumen se une con el cloro y recién forma el ácido clorhídrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo así la célula parietal produce hidrogeniones? ¿Y cómo así produce cloro para que a nivel del lumen, porque esto es la cara luminal? Cuando hablo de cara luminal, ¿ok? Cuando tú abres el estómago, ¿te acuerdas de tu muerto cuando estabas ahí en anatomía y no sabías qué era el estómago? Cuando tú abres, ese es el lumen, ¿ok? La luz estomacal. Cuando hablo de cara vasolateral, ¿ok? Es la cara que está pegada al vaso sanguíneo. Esto creo que tengas es muy importante porque esto vamos a verlo en nefro. ¿Ok? Y en nefro tú tienes que saber qué es cara luminal y qué cara es vasolateral. ¿Ok? Luminal hace lumen, luz, órgano hueco. Vasolateral, la cara que está pegada al vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando tú comes, por ejemplo, se me ocurre cara pulcra con sopa seca. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú comes, obviamente vas a querer digerir el carbohidrato, la grasa que tiene la cara pulcra con sopa seca. ¿Ok?
Pero para ello, primero tiene que actuar la saliva de las glándulas salivales, pasar el timo, ¿ok? El bolo alimenticio y llegar a nivel del estómago. Cuando llega a nivel del estómago, ¿te acuerdas que te dije que en el glóbulo rojo había una enzima que se llamaba la lignasa carbónica? En el glóbulo rojo, ¿cuál era la función de la lignasa carbónica? No te olvides de mato. Ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la lignasa carbónica? Es una enzima bidireccional, ¿ok? Que forma bicarbonato a partir de CO2 y agua y también disocia el bicarbonato en CO2 y agua. Es una enzima bidireccional, a eso me refiero. ¿Ok? Entonces la finalidad en el glóbulo rojo, en la lignasa carbónica, era formar bicarbonato. ¿Y cuál era el principal transporte del dióxido de carbono? El bicarbonato. 70% era bicarbonato, 20% unido ¿qué? Unido a la globina. Y el menos del 10% restante era libre. Ese es el transporte del dióxido de carbono. ¿Ok? Eso lo vimos en fisiología, ¿ok? Respiratoria. Y en hemático también. ¿Ok? Entonces, así como la lignasa carbónica se encuentra en el glóbulo rojo, vamos a encontrarlo, esta enzima, en diversos órganos. Por ejemplo, en el humor vítreo, ¿ok? El que produce el humor acuoso. Por eso es que es un target de los pacientes con glaucoma, dar acetazolamida, la tanocross, evitar justamente la lignasa carbónica para producir humor acuoso. En la célula parietal también tenemos la lignasa carbónica. ¿Qué es lo que va a hacer esta lignasa carbónica? Igualito o muy parecido al glóbulo rojo. De CO2 o de dióxido de carbono y agua va a formar bicarbonato. ¿Ok? Bicarbonato, pero a su vez también va a formar los hidrogeniones. Estos hidrogeniones, cada uno, tanto el bicarbonato como el hidrogenión, van a tener doble función. ¿Ok? Cada uno tiene una función distinta. Los hidrogeniones van a ir a la bomba. A esta bomba sodio, potasio, TPasa. Y se van a intercambiar con potasio que está en el lumen. ¿Para qué? Para que sí, los hidrogeniones vayan al eructo. ¿Ok? Y haya más hidrogeniones a nivel de la luz estomacal. Eso es por un lado los hidrogeniones. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el bicarbonato que se forma? ¿Y por qué es importante la lignasa carbónica? El bicarbonato, como ves en la parte de la membrana basolateral, se va a intercambiar con otra bomba, que es la bomba de cloro. Este cloro, que está justamente de la sangre venosa, pasa a la célula parietal y luego de la célula parietal se va al lumen. ¿Ok? Entonces, como tenías hidrogenión por un lado y como tienes cloro ahora, recién se va a formar el ácido clorhídrico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el bicarbonato entonces se intercambia con esta bomba? Para que justamente el bicarbonato permita la entrada de cloro, pero el bicarbonato se va a ir a la sangre venosa. ¿Ok? Entonces, he aquí, la sangre venosa es la sangre venosa de la célula parietal es la sangre más alcalina de todo tu cuerpo cuando comes. Por esa razón te da sueño. Y por esa razón se forma la marea alcalina. ¿Ok? ¿Qué es la marea alcalina en pocas palabras? Es el intercambio, ¿ok?, de bicarbonato y cloro. Para las más sencillas es el intercambio de bicarbonato y cloro. ¿Cloro para qué? Para que vaya el lumen y bicarbonato vaya a la sangre venosa. Y por lo tanto se forma la marea alcalina. De esa forma te da sueño cuando comes cualquier comida, principalmente rica en carbohidratos, ¿no? Muy bien. ¿Ha entendido cómo se forma la marea alcalina? ¿Por qué te da sueño cuando vas a comer ahorita después que termines la clase? Porque vas a dormir después. ¿Ok? Marea alcalina. Muy bien. El doctor Nieves explicó hace menos de media hora, 40 minutos, no sé cuánto ha pasado. ¿Qué grupo farmacológico actúa acá? Inhibiendo la bomba hidrogenión potasio TPasa. Omeprazol. Los inhibidores Los de la inhibidores bomba de de la bomba. protones. ¿Por qué? ¿Qué es un protón? Química, segundo ciclo.
carga positiva. ¿Qué carga positiva es ahí? Hidrogenio. Un protón es una carga positiva. ¿Y qué es un anión? Una sustancia con carga negativa. Por eso entienden por qué es un inhibidor de bomba de protones. ¿Ok? ¿Qué fármacos, por ejemplo, tienen IBP? Omeprazol, el pantoprazol, ¿ok? Lansoprazol. Entonces, acuérdate la imagen que cuando te explico el otro día con respecto a la fisiología de la secreción ácida. Si tú tienes un paciente con reflujo, ¿ok? Tú tienes un paciente con hiperacidez, ¿inhibirías directamente la bomba hidrogenio potasio TPasa o irías un paso previo, que es en este caso la interacción de la histamina con su receptor H2? ¿Cuál crees que sería tu mejor abordaje terapéutico con ese paciente? ¿De frente inhibirle la bomba? ¿O el paso previo, que es justamente la interacción histamina con H2, producto de la gastrina de las células enterocromafílicas? Sería el paso anterior. En este caso, ¿qué fármaco inhibiría esta interacción histamina con H2? Ranitidina. Ranitidina. ¿Ok? Porque si tú a este paciente le das o inhibes esta bomba hidrogenión potasio, le produces aclorhídrica. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Va a regresar el paciente a su consulta y te va a decir: doctor, tengo diarrea. Doctor, se me hincha el estómago cuando como. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay ácido clorhídrico, no hay esos hidrogeniones en el lumen y por lo tanto no va a comenzar a disolver los carbohidratos, las proteínas cuando coma él. Porque ese es el principal efecto adverso de los IBP, es la clorhídrica. ¿Cómo se manifiesta la clorhídrica en este paciente? Con disconfort abdominal justamente después de comer. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ya hemos hablado de ranitidina, hemos hablado de inhibidores de bomba de protones. Ahora bien, si tú quieres antagonizar o bloquear la producción de ácido clorhídrico, ¿ok? ¿Cómo se llama el receptor de somatostatina? SSTR2. ¿Ok? ¿Qué células reproducen la somatostatina? ¿Células K? Células D. Las células D producen somatostatina. ¿Por qué es importante la somatostatina? ¿Por qué es importante la somatostatina? Es el inhibidor por excelencia de todo el sistema gastrointestinal. Es decir, disminuye la secreción de ácido clorhídrico, disminuye la motilidad, disminuye, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente con cirrosis hepática o varices hepáticas, tú das un análogo de somatostatina. ¿Cómo se llama? Que bloquea justamente la somatostatina. Perdón, que mejora la función de la somatostatina. ¿Cómo se llama? Octreotide. Octreotide. ¿Ok? Octreotide. El octreotide es un análogo de somatostatina. ¿Qué quiere decir eso? Que mejora la función de la somatostatina. ¿Para qué? Para que justamente evitar la hemorragia de origen varicial. ¿Ok? El octreotide no se utiliza para todos los HDA, solamente la HDA de origen varicial. ¿Ok? Ahora, prostaglandina. Aquí, creo que en los años 50, por ahí, no me acuerdo exactamente el año, se creó un fármaco. ¿Ok? Se creó un fármaco para justamente promover la formación de moco. ¿Alguien sabe cómo se llama? Misoprostol. Muy bien, el misoprostol. Pero el misoprostol tiene otro efecto adverso. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿O qué es el efecto adverso principal del misoprostol? Es abortivo. Es abortivo. ¿Ok? El misoprostol se crea con la finalidad de crear más moco. Moco justamente que lo promueve las prostaglandinas, que es
¿ok? Producto del metabolismo del ácido araquidónico. ¿Te acuerdas de la lámina que te puse cuando llevamos hemato? El ácido araquidónico. ¿Qué prostaglandina principalmente produce moco? Prostaglandina E2 y la prostacyclina o la prostaglandina I2. ¿Ok? Principalmente prostaglandina E2. Por eso es que los AINES, como te mencioné otro, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, etc., inhiben a la COX-1, que la COX-1, ¿ok?, dentro de sus derivados era la prostaglandina. Entonces, por eso es que estos pacientes van a tener acidez, le va a arder la boca del estómago, va a tener epigastralgia, producto de estos fármacos o de estos AINES, ¿ok?, porque inhiben principalmente a la COX-1. Por eso es que los selectivos de COX-2, ¿qué selectivos de COX-2 conoces? ¿Te acuerdas de Marco? Te dije que tenemos COX-1 y tenemos COX-2, ¿no? Principalmente, ¿cuál se produce en situaciones inflamatorias? El COX-2. El COX-1 está generalmente de manera basal en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso es que los inhibidores selectivos de COX-2 tienen menores efectos gastrointestinales. Por ejemplo, el más conocido, Celecoxib. Celecoxib, Etoricoxib, etc. Rofecoxib, etc. Pero al final, el Coxib son selectivos de COX-2, menores efectos gastrointestinales, y está más indicado para los pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de úlcera péptica o que les arde el estómago producto de tomar aire. ¿Ok? Entonces, aquí te había mencionado que era el misoprostol. ¿Ok? Con su efecto adverso, que es abortivo. Por eso el misoprostol se utiliza en el algoritmo del manejo del aborto incompleto, sobre todo, para evitar que justamente salga todo el producto, así como los sacos gestacionales y con la placenta y todo ello. ¿Ok? Porque también tiene su efecto a nivel del músculo liso uterino. Esto vamos a verlo tal vez en endocrino, si llegamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver los péptidos antes de entrar a páncreas. ¿Ok? Próxima víctima. Claro. Muy bien. Cuando tienes el contenido, ¿ok?, contenido ácido proveniente del estómago para que entre a la primera porción del duodeno. ¿Cómo se llama la primera porción del duodeno? Que tenemos cardias, fondo, antro del estómago. ¿Cómo se llama la porción que sigue para la primera porción duodenal? O también llamada bulbo. Bulbo duodenal. ¿Ok? En el bulbo duodenal justamente es la primera porción y va a entrar todo ese contenido después de comer, contenido ácido. ¿Qué se tiene que secretar principalmente para que en la segunda porción del duodeno se vierta todo el contenido pancreático? Producto del estímulo de la acidez que viene por parte del estómago. ¿Qué se tiene que secretar? ¿Qué se tiene que secretar? Lípidos, toxina, Vuelvo a repetir, ¿qué se tiene que secretar? secretina. 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 ¿Quién produce la secretina? Las células S. Entonces, si te preguntan tu examen escrito sobre todo, principal estímulo para la secreción de secretina, valga la redundancia, la acidez proveniente del estómago. Es el principal. Yo sé que por ahí también en tu texto dice aminoácidos, lípidos y todo ello, pero eso es en realidad todo el estímulo principal de todas las hormonas. Obviamente para poder disolver esas macromoléculas que comemos. Pero la secretina principalmente se va a estimular y se va a liberar producto de la acidez que proviene del estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué función cumple la secretina? ¿Ok?
secretada por las células S, va a alcalinizar el medio. ¿Y por qué va a alcalinizar el medio? Para De neutralizar. lo que era ácido, ¿ok? pH bajo, va a subir el pH a nivel de la segunda porción del gas. ¿Para qué? Para neutralizar. Para que se active, hay mala palabra. Pero tiene que ver con la secreción pancreática, claro que sí. No es para que se active, es para que funcione, para que puedan funcionar. ¿Por qué para que puedan funcionar? Porque las enzimas pancreáticas no funcionan en un pH ácido. ¿Ok? ¿Qué enzimas pancreáticas tenemos? Lipasa pancreática, la amilasa pancreática y las peptidasas, ¿no? Las que degradan las proteínas. ¿Ok? Entonces, las enzimas pancreáticas están principalmente en forma de zimógenos. ¿Ok? ¿Qué es un zimógeno? Chicos, ¿alguien conoce a Alejandra Caguana? ¿Escenario 2? Sí. ¿Nadie? Yo conozco. ¿La puedes llamar, por favor? Y preguntarle cuánto aparece su nota de la tesis oral en el Blackboard. Ahorita, por favor. Gracias. Ya, ¿usted qué va a decir? La nota ahí. Sí, con ella sí, no hay problema. Ya, por favor, llámala. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? Ah, ya. ¿Qué es un zimógeno? Betty, ¿qué es un zimógeno? Claro. Compañera. ¿Qué es un zimógeno? Esta señora en bioquímica. Coenzima es un medio catalizador. Coenzima. Proenzima. Ah, ya. Está bien. Los zimógenos, como dice su compañera Violeta, son proenzimas o enzimas que necesitan activarse con él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque las enzimas pancreáticas, como les dije hace un momento, ¿ok?, están en forma de zimógenos. Si se activan las enzimas pancreáticas dentro del páncreas y no en el duodeno, provoca la famosa. Cuando se activan las páncreas dentro del sistema, dentro del mismo, cuando se activan las enzimas, se activan dentro del mismo páncreas. ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Ese cuadro clínico? ¿Esa enfermedad? La pancreatitis. La pancreatitis, por definición, es la activación de las enzimas pancreáticas
dentro del páncreas. Por eso que te duele, el dolor en forma de cinturón y todas esas cosas. La principal causa de pancreatitis, cálculo. ¿Ok? En el inframundo, o sea, nosotros, cálculo. En el primer mundo, alcohólica. ¿Ok? César, te aparece 16, pero esa es su nota. ¿Le aparece 16? Total. No entiendo. Sí, pues. Y aparece para todo. Ya los 4 puntos nomás. 4. Ajá. Porque si le aparece otra nota. ¿Ok? Ya. Ok. Sí. Ya chicos, para acabar. Secretina, células S, ¿ok? Principal secretor de alcalinizar el medio, ¿ok? A nivel duodenal, ¿para qué? Para que funcione la enzima pancreática. ¿Ok? Entonces, principal componente de la secreción pancreática, bicarbonato. Otra vez, ¿ok? Bicarbonato va a alcalinizar esa segunda porción duodenal para que permita recién que estas enzimas pancreáticas funcionen. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de la compañera, ¿quién activa a esas enzimas pancreáticas que originalmente son simógenos y necesitan de activarse de algo o de alguien para que recién funcione? ¿Quién los activa? ¿Quién activa las enzimas pancreáticas? No acidez, ¿no? Las enterocromafinas. La enteroquinasa, que es una enzima que está en el cepillo intestinal. Ah, La enteroquinasa es una enzima que activa esas proenzimas o esos simógenos pancreáticos para que recién hagan su efecto. ¿Ok? Entonces, si en el examen te colocan ¿quién activa? Enteroquinasa. ¿Quién permite la función de las enzimas pancreáticas? Bicarbonato. ¿Ok? Muy bien. Gastro 2 ya es más un poquito páncreas, sobre todo exocrino. ¿Ok? Pero lo que sí tienen que leer para gastro 2 y la mayoría de preguntas va a ser el hígado. ¿Ok? Hígado tiene un sinnúmero de funciones y cuando este falla tiene un sinnúmero de patologías. Si hemos visto una nomás desde el punto de vista anatómico, que son las varices, el signo de cabeza de medusa o las hemorroides. ¿Ok? Pero tiene también un punto de vista patológico a nivel fisiológico. ¿Ok? Eso todavía no va a entrar para tu PSV de las 2 semanas, pero sí va a entrar la parte anatómica que estamos viendo hace un momento y obviamente la parte fisiológica. Parte fisiológica principalmente hasta la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Muy bien. Listo. Adiós.